Bien, el último punto que vamos a tratar entonces es el de discutir algo respecto a lo que debemos hacer en la práctica. Yo creo que este es probablemente el punto más útil o uno de los puntos más útiles que vamos a ver en este curso y probablemente en su carrera. O sea que habría que prestarle bastante atención a esto. Hemos discutido qué ocurre cuando, por ejemplo, incluimos variables irrelevantes. Y hemos discutido qué ocurre cuando excluimos variables relevantes. Hemos visto los trade-offs que hay en un caso u otro, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, una cosa que hemos hecho cuando hemos discutido incluir, excluir variables relevantes, irrelevantes, etcétera, hemos dicho, bueno, acá está el modelo correcto y acá está el modelo que estimamos. Acá, este es el modelo que hemos estimado e ignoramos que en realidad X2 no pertenece al modelo. O en el otro caso hemos dicho, bueno, estimamos un modelo en el que omitimos la variable X2. En la práctica, no sabemos cuál es el modelo correcto, nunca. No sabemos si X1 pertenece al modelo, X2 pertenece al modelo, X1 pertenece, X3 pertenece, etc. Entonces, la pregunta que nos querríamos hacer es cómo podríamos escoger entre modelos, cómo podemos seleccionar modelos. Entonces, lo que vamos a discutir ahora es justamente la pregunta de cómo podemos em, seleccionar entre modelos. Y obviamente, para poder responder esta pregunta, para poder responder satisfactoriamente esta inquietud, tenemos que tener la pregunta correcta. Una pregunta que es incorrecta es ¿cuál es el modelo correcto? ¿Cuál es el verdadero modelo para Y? Esta no es una pregunta correcta porque obviamente es una pregunta abierta, ¿no es cierto? Nos gustaría tener un modelo que cumpla con ciertas propiedades, pero nunca sabemos si este es el modelo correcto o el verdadero modelo de Y. Lo que sí podemos preguntarnos, y tenemos una respuesta, y vamos a tener respuestas relativamente precisas a este tipo de preguntas, es, dado un conjunto de potenciales regresores, digamos, dados, yo qué sé, 10 potenciales regresores, ¿cuáles de estos regresores debiesen entrar para caracterizar la esperanza condicional de Y en X? Entonces acá, si tuviesen 10 o 20 candidatos a regresores, 20 candidatos a, por ejemplo, determinantes de crecimiento de una economía o de salarios de las personas o del tipo de cambio real, tenemos 20 cosas que la teoría nos dice más o menos que deberían ser potenciales determinantes de estos. Bueno, ¿cuáles de estas variables debiesen ingresar para caracterizar la esperanza condicional de Y en X? Esta sí es una pregunta que está bien presentada. Y esta es una pregunta para la cual vamos a tener respuestas relativamente precisas. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer acá es básicamente discutir cómo podemos escoger entre modelos. Y la manera de discutir esto es que supongamos que tenemos un conjunto de K sub 1 variables acá en X sub 1 y un conjunto de K sub 2 variables en X sub 2. Y vamos a distinguir entre, por ejemplo, querer estimar el modelo que vamos a llamar el modelo 1, que va a incluir solamente X1, y el modelo 2, que incluye tanto X1 como X2. Y obviamente, entonces, acá lo que vamos a discutir es, ¿deberíamos trabajar con el modelo 1 o con el módulo 2? Acá no estamos diciendo cuál es el modelo correcto. Y esta es la diferencia que tenemos con la discusión que hemos hecho antes. En la discusión que hemos hecho antes, lo que hemos dicho es, supongamos que el modelo correcto es el modelo 1 y nosotros estimamos el módulo 2. Entonces, en ese caso, evaluamos el efecto que tiene incluir variables irrelevantes. O supongamos que el modelo 1 es el modelo incorrecto, o el modelo estimado, y el módulo 2 es el modelo correcto. En ese caso, entonces, estaríamos evaluando el efecto de omitir variables relevantes. Acá no sabemos cuál es el modelo correcto. No sabemos si es el modelo 1 o el modelo 2. Lo que queremos entonces es encontrar maneras de poder escoger entre modelo 1 y modelo 2. ¿Ok? Y lo que voy a discutir acá, y esto es obviamente generalizable a otro tipo de modelos, y voy a presentarles alguna discusión respecto a eso, pero em, básicamente la idea acá está entre escoger entre modelos que vamos a llamar modelos anidados. Y un modelo anidado es un modelo en el cual uno es un caso particular del otro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el modelo 2 anida al modelo 1, o el modelo 1 es un modelo anidado al modelo 2, porque el modelo 1 es un caso particular del modelo 2. Es el caso particular del modelo 2 en que cuando los beta 2 son cero, entonces el modelo 2 colapsa en el modelo 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de presentar maneras en las cuales podemos escoger entre un modelo y otro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estimamos el modelo 1, vamos a llamar U gorro sub 1 a los errores de estimar el modelo 1 y vamos a llamar U gorro sub 2 a los errores de estimar el modelo 2. Vamos a llamar sigma cuadrado gorro sub 1 a la varianza o el estimador de la varianza de los errores de estimar el modelo 1 y sigma cuadrado sub 2 a la varianza de
el estimador de la varianza de los errores de estimar el modelo sub 2. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa ahora no es solamente estimar los parámetros, sino escoger entre estos dos modelos. Entonces, lo que yo quiero ahora es tener un procedimiento, un algoritmo que sea dependiente de mis datos, que me determine con cuál de estos modelos debiese quedarme. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es no solo estimar parámetros, sino decidir con qué modelo me quedo. Y vamos a llamar M gorro a mi decisión. Entonces, mi decisión puede ser quedarme con el modelo 1 o quedarme con el módulo 2. Entonces yo tengo un conjunto de datos, tengo un conjunto de regresores y tengo que decidir si me quedo con el módulo 1 o me quedo con el módulo 2. ¿Ok? Lo que vamos a discutir entonces es qué criterios debiésemos utilizar para tratar de escoger entre modelos. Y una propiedad que nos gustaría que eh, el método para escoger entre modelos sea capaz de satisfacer es la propiedad de consistencia. Y la propiedad de consistencia nos dice que la probabilidad de escoger el modelo correcto a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande, tienda a 1. Es decir, que a medida que si el modelo 1 es el modelo correcto, la probabilidad que escojamos el modelo 1 tienda a 1 cuando la muestra se haga arbitrariamente grande. Y si es que el modelo 2 es el correcto, la probabilidad de escoger el modelo 2 cuando el modelo 2 es el correcto, tiende a 1 cuando la muestra va creciendo. Entonces acá lo que vamos a pedirle es la propiedad de consistencia. Cuando la muestra se va haciendo más grande, que escojamos el modelo correcto con probabilidad 1. ¿Ok? Bien, entonces tratemos de discutir algunos criterios que podríamos utilizar para seleccionar entre el modelo 1 y el modelo 2. A ver, pensemos. Uno de esos criterios podría ser, por ejemplo, estimamos el modelo 1, estimamos el modelo 2 y nos quedamos con el modelo que tenga, por ejemplo, menor suma de cuadrados de los errores o mayor R cuadrado. O si es que estimamos esto por máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud, el mayor valor de la log likelihood. ¿Ok? Esto parecería ser que es algo bastante intuitivo y de hecho seguramente alguna vez han escuchado eso. Tienen dos modelos, ¿con cuál me quedo? Bueno, escoge el modelo con el R cuadrado mayor. La pregunta es, ¿ese es un criterio consistente de selección de modelos? Y la respuesta es no. No solo no es un criterio consistente de selección de modelos, sino que hemos discutido cuando hemos presentado el R cuadrado, es un criterio tremendamente peligroso para escoger entre modelos. ¿Por qué? Porque una cosa que hemos demostrado es que a medida que el número de regresores aumenta, el R cuadrado siempre va a aumentar. Y la suma de conocidos siempre va a disminuir. Y la log siempre va a aumentar. Por lo tanto, entonces, si tuviésemos que escoger entre el modelo 1 y el modelo 2, utilizando el modelo del R cuadrado, el modelo 2 siempre va a ser el modelo elegido, aunque el modelo 1 sea el modelo correcto, porque el R cuadrado del modelo 2 va a ser siempre mayor que el R cuadrado del modelo 1. La suma de cuadrados reducidos del modelo 2 va a ser siempre menor que la suma de cuadrados reducidos del modelo 1. Aunque el modelo 1 sea el correcto y aunque en X2 coloquemos pura tontera, aunque incluyamos variables ridículas. Incluir variables irrelevantes siempre aumenta el R cuadrado y obviamente incluir variables relevantes también. Por lo tanto, entonces, escoger como criterio para seleccionar modelos aquel que tenga mayor, entre comillas, bondad de ajuste es de principiantes. Y no solo de principiantes, sino que suicida. Vamos a escoger siempre el modelo más grande, independientemente de cuál sea el modelo verdadero. De hecho, yo siempre voy a poder llegar a tener un R cuadrado de 1, y la manera de tener un R cuadrado de 1 es simplemente incluir tantos regresores como observaciones que tengo. Y con eso el R cuadrado va a ser 1. El modelo correcto puede ser un modelo que incluya un solo regresor. Y yo aumento ese regresor y meto otras variables, cualquier otras variables. Y meto, yo que sé, si tenía 20 datos, meto 20 regresores. El R cuadrado de esa regresión va a ser 1. Y por lo tanto, de acuerdo a ese criterio, debería escoger ese modelo, independientemente de cuáles sean las 20 variables que he escogido. Por lo tanto, obviamente, este es un pésimo criterio para escoger entre modelos. Alguien podría decir, bueno, dado que estamos entre si el modelo 1 es el correcto, el modelo 1 no es el correcto, va a ocurrir cuando, si estimamos el modelo 2, los beta 2 sean 0. Si los beta 2 son 0, entonces quiere decir que el modelo 2 colapsa en el modelo 1. Entonces alguien podría decir, bueno, pues estimemos el modelo 2 y luego de estimar el modelo 2, testemos la hipótesis nula de si beta 2 es igual a 0. Si beta 2 es igual a 0, entonces nos quedamos con el modelo 1 y si beta 2
la hipótesis nula de beta 2 es igual a 0. Es rechazada, entonces nos quedamos con el módulo 2. La pregunta ¿es este un criterio consistente de selección de modelos? Y la respuesta es, lamentablemente, no. Y acá, filosóficamente, es muy importante distinguir las dos actividades. En una de esas actividades es hacer un test de hipótesis. Es, por ejemplo, testear la hipótesis nula que beta 2 es 0. Y la otra cosa muy distinta es seleccionar entre modelos. Entonces, cuando yo testeo una hipótesis, recuerden que lo que hemos dicho cuando testeamos hipótesis es que lo que hacemos es proteger la hipótesis nula. Y la protegemos muy fuertemente, la hipótesis nula, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, es como si ustedes tuviesen hijos y les preguntan cuál es tu hijo predilecto, ¿ok? Y tienen dos hijos, el hijo 1 y el hijo 2. Cuando ustedes hacen un test de hipótesis, ustedes tienen un hijo predilecto. En este caso, su hijo predilecto es el modelo 1. Cuando hacen un test de hipótesis para testar la hipótesis nula que beta 2 es 0, ustedes quieren que beta 2 sea 0. Ustedes les gusta más el modelo 1 que el modelo 2. Solo se van a quedar con el modelo 2 si es que la evidencia es aplastantemente contraria a la hipótesis nula. Si la evidencia no es aplastantemente contraria a la hipótesis nula, ustedes se quedan con este modelo, aunque el modelo 2 puede ser potencialmente incorrecto. Eso es lo que ocurre cuando hacemos test de hipótesis. Entonces nosotros tenemos una teoría y creemos que la teoría es una representación válida de los datos. Lo que vamos a hacer es testear si la teoría aproxima razonablemente bien los datos, pero tomando como conjetura válida que el modelo es el correcto o que la teoría es la correcta. Acá las hipótesis nulas son siempre que el modelo simple es mejor que el modelo complejo y por lo tanto tenemos una predilección. Preferimos el modelo 1 al modelo 2. En cambio, cuando estamos con criterios de selección de modelos, no tenemos un hijo predilecto. No sabemos si el modelo 1 es el correcto o el modelo 2 es el correcto. Entonces no tenemos una predilección y por lo tanto no podemos sesgar nuestra selección a tener un hijo predilecto. Esa es la filosofía detrás de esto. Entonces, no estamos haciendo test de hipótesis, no estamos testeando si el modelo 1 es una representación razonable del proceso que genera los datos. Acá somos agnósticos respecto a si el modelo 1 o el modelo 2 es el correcto y queremos darles igual chance de escoger entre los dos. ¿Ok? Entonces, una manera en que típicamente podemos testear la hipótesis nula es hacer un test de Wall, por ejemplo, para evaluar si es que nos quedamos con el módulo 1 o con el módulo 2. Entonces, típicamente lo que haríamos sería suma calor residuos del módulo 1, suma calor residuos del módulo 2, dividido suma calor residuos del módulo multiplicado por el número de observaciones. Este es nuestro test de Wall. El test típico que hacemos para testar esta hipótesis nula, que los beta 2 son 0, o sea, el módulo restringido, el módulo no restringido, etc. Y lo que haríamos en ese caso típicamente es calculamos el valor, tenemos el valor calculado, nos damos un valor crítico y evaluamos si nuestro valor crítico, o bueno, si el test es mayor que nuestro valor crítico para la distribución que tenemos. Digamos, si no tenemos, si no sabemos si la distribución es normal o no, asintóticamente la distribución de este test debería ser chi cuadrado con k sub 2 más libertad, porque recordamos nuevamente que lo que queremos testear es la hipótesis nula que los beta 2 son 0 o que toda esta parte no pertenece al modelo. ¿Ok? Pero lamentablemente, cuando nosotros testeamos la hipótesis nula, lo que hacemos es escogemos un alfa. Ese alfa era el nivel del test, era la probabilidad de cometer un error tipo 1. Entonces, recordando que lo que nos gustaría es que si el módulo 1 es el módulo correcto, escoger el módulo 1 con una probabilidad alta, entonces lo que deberíamos hacer es escoger un nivel del test muy, muy bajo, ¿no es cierto? Para que porque no queremos cometer error tipo 1. El problema que ocurre ahí es que en el afán de no cometer error tipo 1, como hemos visto antes, cada vez que escogamos un alfa muy chico, lo que estamos haciendo es que ahora estamos abriendo la puerta a cometer demasiado error tipo 2. ¿Y qué sería el error tipo 2? Rechazar la hipótesis, perdón, sería no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Y en este caso, la hipótesis nula falsa sería que el modelo correcto es el modelo 2. Y por lo tanto, entonces, lo que queremos decir con esto es que no podemos utilizar como criterio de selección de modelos el criterio que hemos utilizado para hacer inferencia, porque si quisiésemos escoger el modelo correcto, vamos a tener siempre este conflicto, esta batalla entre cometer error tipo 1 y cometer error tipo 2. Y por lo tanto, nunca vamos a poder escoger el modelo correcto con probabilidad 1 utilizando
test de hipótesis. ¿Ok? La otra cosa que podríamos querer hacer es utilizar otro criterio. Entonces ya hemos visto que el R cuadrado no funciona, ya hemos visto que el test T no funciona, o los test de hacer inferencia no funcionan para escoger el módulo correcto. Entonces, si se recuerda, discutimos el R cuadrado corregido, o el R cuadrado ajustado, o el R cuadrado de Taylor también se llama. Y este era el R cuadrado en el que, a diferencia del R cuadrado convencional, en el que hacíamos 1 menos la suma de cuadrados reducidos, dividido la suma de cuadrados de los Y, y si recordamos, habíamos dividido por T, numerador y denominador, y el R cuadrado, no el R cuadrado corregido, sino el R cuadrado era 1 menos el sigma cuadrado gorro, dividido la varianza de los Y. Pero ahora, si en lugar de hacer eso, dividimos el numerador por T menos K, y el denominador entre t, entonces vamos a tener que el R cuadrado corregido es lo mismo que 1, o es aproximadamente igual a 1, menos el estimador olita de la varianza de los errores, dividido el estimador de la varianza de la variable dependiente. Entonces, ahora acá hay algún tipo de trade-off. Hemos visto que cuando teníamos el R cuadrado nada más, entonces acá era lo mismo que dividir esto por t, y lo que ocurría en ese caso es que dado que la varianza de la variable dependiente es la misma entre el modelo 1 y el modelo 2, porque el modelo 1 y el modelo 2 tienen la misma variable dependiente, entonces el denominador de esta expresión va a ser la misma, pero a medida que nosotros metamos más regresores, la suma de los errores va a ir cayendo. Como la suma de los errores va cayendo, aumentar regresores hace que disminuya el R, perdón, aumente el R cuadrado, ¿sí? Porque aumentar regresores disminuye la suma de cuadrados de los residuos. Entonces, acá lo que estamos tratando de hacer es tratar de compensar el hecho de que al aumentar regresores perdemos, entre comillas, grados de libertad. Y por lo tanto, esta corrección por T menos K hace que esto no sea necesariamente creciente cada que meto un nuevo regresor. Porque meter un nuevo regresor hace que caiga la suma de cuadrados de los residuos y por lo tanto suba el R cuadrado. Pero meter un nuevo regresor hace que aumente el K. Y al aumentar el K de acá hace que disminuya el R cuadrado corregido. Entonces, aumentar regresores hace que, por un lado, aumenta el R cuadrado o disminuye la suma de los residuos, pero por otro lado, aumenta el K o quita grados de libertad y por lo tanto hace que caiga el R cuadrado corregido. Por lo tanto, entonces, no necesariamente aumentando regresores aumenta el R cuadrado corregido. La pregunta es, ¿escoger un modelo con el R cuadrado corregido mayor es un criterio consistente de selección de modelos? Y la respuesta es, lamentablemente, tampoco. Y por lo tanto, escoger modelos utilizando el cuadro corregido tampoco va a ser un criterio consistente de selección de modelos. ¿Okay? Voy a tratar de demostrar eso ahora. Y la manera en que vamos a demostrar esto es básicamente lo siguiente. Veamos que escoger el modelo que tiene el R cuadrado corregido más alto es lo mismo, es equivalente a escoger el modelo que tenga el sigma cuadrado olita más bajo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, el denominador de acá, esta parte de aquí, es la misma entre el modelo 1 y el modelo 2 porque la variable dependiente es la misma. Por lo tanto, la varianza de la variable dependiente es la misma entre el modelo 1 y el modelo 2. Lo que hace diferente el R cuadrado corregido del modelo 1 y el modelo 2 es esta parte de acá. Y por lo tanto, escoger el modelo con el R cuadrado corregido mayor es lo mismo que escoger el modelo con el sigma cuadrado lita menor. ¿Estamos de acuerdo? Por el signo negativo de acá. ¿Sí? Entonces, escoger el modelo con el R cuadrado corregido mayor es lo mismo que escoger el modelo con el sigma cuadrado lita menor. Pero escoger el modelo con el sigma cuadrado lita menor es lo mismo que escoger el modelo con el logaritmo del sigma cuadrado lita menor. ¿Por qué? Porque el logaritmo es una función monotónica y por lo tanto el logaritmo de 8 es mayor que el logaritmo de 4 y 8 es mayor que 4, ¿no es cierto? Eso no cambia el orden, el rango, ¿de acuerdo? Entonces, escoger el modelo con el R cuadrado mayor es lo mismo que escoger el modelo con el sigma cuadrado lita menor, que es lo mismo que escoger el modelo con el logaritmo del sigma cuadrado lita menor. Hasta ahí estamos ok, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a hacer simplemente algunos truquitos. El sigma cuadrado lita es simplemente sigma cuadrado gorro multiplicado por t dividido por t menos k. ¿Por qué? Porque hemos visto que el sigma cuadrado gorro era el u gorro transpuesto a u gorro dividido t. Entonces acá multiplicamos por el t y dividimos por t menos k. Vamos a tener que esta expresión de acá es exactamente igual a esta de acá. ¿Sí?
Demostremos eso en algún momento. ¿Ok? Bien. Y por lo tanto, entonces, el logaritmo de sigma al cuadrado ahorita lo puedo descomponer en la suma de el logaritmo del primer término más el logaritmo del segundo término, que es esta expresión de acá. Pero el segundo término, t sobre t menos k, lo puedo reescribir como 1 más k sobre t menos k. Esto es trivial, ¿no es cierto? 1 más k sobre t menos k es exactamente igual que t sobre t menos k. Y ahora, si es que este término de acá es relativamente chico, este término de acá es relativamente chico, ¿ya? Entonces, el logaritmo de 1 más algo es aproximadamente igual a ese algo. Eso ya lo hemos visto cuando hemos discutido lo de variables de tendencia, ¿sí? Cuando hemos visto el logaritmo de 1 más g es aproximadamente igual al g, cuando el g es relativamente chico, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, el logaritmo de 1 más algo es aproximadamente igual a esto, ¿sí? Por eso acá está aproximadamente igual a esto, ¿sí? Y a su vez, si es que el t es lo suficientemente grande, k sobre t menos k va a ser aproximadamente igual a k sobre t, nada más. En lugar de restarle t menos k, esto va a ser aproximadamente igual a eso. Por lo tanto, entonces, escoger el modelo que maximice el r cuadrado corregido es lo mismo que escoger el modelo que minimice el sigma cuadrado lita, que es lo mismo que escoger el modelo que minimice el logaritmo sigma cuadrado lita, que es lo mismo que escoger el modelo que minimice esta expresión de acá. Y acá tenemos justamente estos conflictos que hemos discutido antes, ¿no es cierto? Al aumentar regresores, esta parte de acá va a caer, porque la suma de los residuos, cuando metemos regresores, aunque sean basura, la suma de los residuos va a tender a caer, y por lo tanto, esta parte va a caer. Pero al aumentar regresores, este término va a subir, y por lo tanto va a haber un trade-off, va a haber un conflicto al aumentar regresores. Por un lado, estamos haciendo caer esta parte de acá, pero al aumentar regresores estamos subiendo esta parte de acá. Y por lo tanto, no es necesariamente correcto, o no va a ser siempre que aumentando regresores aumenten el cuadrado corregido. Puede ser que caiga también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, escoger el modelo que maximice el cuadrado corregido es lo mismo que escoger el modelo que minimice esta expresión de acá. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es mostrar que cualquier criterio de selección de modelos que adopte la forma de tratar de minimizar una expresión de este tipo, perdón, una expresión de este tipo, va a ser inconsistente. Es decir, no va a escoger el modelo correcto con probabilidad 1. ¿Ya? Y vean, y esta expresión de acá es simplemente una expresión en la que digo, el primer término es el que hemos expresado antes, y acá estoy diciendo que el segundo término, que ya hemos definido que K sobre T era el coeficiente de saturación, esta es la penalidad que le damos al coeficiente de saturación, y la penalidad va a estar dada por esta constante, esta C de acá. En el caso del R cuadrado corregido, esta C es 1. Es la penalidad que le estamos dando al coeficiente de saturación. Pero vamos a ver otro criterio de selección, por ejemplo, que el criterio de información de Akaike, donde la penalidad que le damos es colocar a esta C un valor de 2. ¿Ok? Entonces, voy a mostrar que cualquier criterio de selección que escoja modelos que traten de hacer lo más chica posible esta expresión de acá, para un valor de C, que es una constante, va a ser un criterio inconsistente de selección de modelos. ¿Ok? Voy a partir entonces haciendo lo siguiente. Y esta es tarea para la casa. Demuestren que si los errores fuesen normales, testear la hipótesis que los beta 2 son 0, testear la hipótesis que beta 2 son 0, ¿sí? Si los errores son normales, para testear la hipótesis que beta 2 son 0, el test de razón de verosimilitud para testear esa hipótesis adopta esta forma. Entonces, tarea para la casa, demostrar que si es que los errores fuesen normales, el test de razón de verosimilitud para testear que los beta 2 son 0, adopta esta forma de acá. ¿Ok? Y ese test tiene una distribución asintótica chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, sabemos que si la hipótesis nula fuese correcta, es decir, si el modelo 1 fuese el verdadero, W sub t, esta expresión de acá, va a converger a una chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad. Por lo tanto, lo que voy a tratar de evaluar es cuál es la probabilidad de escoger el modelo 1 condicional a que el modelo 1 es el correcto, si es que escojo el modelo
que tenga el R cuadrado corregido mayor, o lo que es lo mismo, que tenga esta expresión menor, haciendo que este C sea igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me quede con el modelo 1 si el modelo 1 es el correcto? Utilizando el criterio del R cuadrado corregido. Entonces, tendría que evaluar cuál es la probabilidad de que el R cuadrado corregido del modelo 1 me salga mayor que el R cuadrado corregido del modelo 2, condicional a que el modelo 1 es el modelo correcto. Eso va a ser aproximadamente igual, por lo que hemos discutido antes, escoger el modelo que maximice el R cuadrado corregido va a ser lo mismo que escoger el modelo que minimice esta expresión de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, escoger el modelo que maximice el R cuadrado corregido, o sea, perdón, quedarme con el modelo 1, si el R cuadrado corregido del modelo 1 es mayor que el R cuadrado corregido del modelo 2, es aproximadamente igual que quedarme con el modelo que, en realidad es igual, que quedarme con el modelo que quedarme con el modelo 1 si el logaritmo del sigma cuadrado olita del modelo 1 es menor que el logaritmo del sigma cuadrado olita del modelo 2. Y acá estoy multiplicando por t, es lo que vamos a ver en unos minutos por qué estoy haciendo esto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y como hemos visto antes, el logaritmo del sigma cuadrado gorro es exactamente igual o aproximadamente igual perdón, el logaritmo del sigma cuadrado olita es aproximadamente igual al logaritmo del sigma cuadrado gorro más k sobre t. Entonces lo que he hecho ahí es simplemente utilizar esa expresión de acá y en lugar de k sobre t he colocado para colocar cualquier constante, he colocado una constante acá. La constante que deberíamos colocar en este caso particular es un 1. El valor de c debería valer 1 porque hemos visto que el R cuadrado corregido que maximice esta expresión va a ser aquel también que minimice esta expresión con esta constante igual a 1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este paso es trivial, simplemente por lo que hemos demostrado antes, esta aproximación. Y ahora lo que hacemos es simplemente llevar a un lado esta expresión de acá, ¿sí? Llevar a un lado esta expresión de acá, y llevar al otro lo que nos queda de las constantes, ¿ok? Y por lo tanto, escoger el modelo, escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, basado en el R cuadrado corregido, es lo mismo que quedarnos con el módulo 1 si es que, dado que el módulo 1 es el correcto, si es que el W sub t que es una variable que se distribuye como una chi cuadrado con k sub 2 de libertad, es menor que c por k sub 2, ¿sí? Donde c en este caso es 1. Y por lo tanto, la probabilidad de escoger el módulo 1, si el módulo 1 es el correcto, es la probabilidad que una realización de una variable aleatoria que es chi cuadrado me dé un valor menor que c veces k sub 2, donde otra vez c en este caso es 1. Y por lo tanto, entonces, si C es 1 y K sub 2 es el número de regresores que tengo en X sub 2, entonces la probabilidad de que ocurra este evento va a ser simplemente la cola derecha de una distribución chi cuadrado. ¿Sí? La parte de la cola derecha de una distribución chi cuadrado que nos da valores a este lado. ¿Sí? Esa sería la probabilidad de no quedarnos con el módulo 1. Y la probabilidad de quedarnos con el módulo 1 sería toda la integral de 0 hasta ese punto de una chi cuadrado con k sub 2 de libertad. Pero obviamente, independientemente de cuánto sea el valor de k sub 2, esto no va a tender a 1 a medida que la muestra aumenta. La chi cuadrado siempre va a tener una cola en el lado derecho de la distribución. Y por lo tanto, entonces, esto escoger como criterio de selección de modelos al que maximice el cuadro corregido, nos muestra que si el modelo 1 es el correcto, yo no voy a escoger el modelo 1 con probabilidad 1 a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande. Bien, un criterio que también podríamos querer utilizar es un criterio algo distinto al R cuadrado corregido, que es lo que se llaman criterios de selección. O criterios de información. Los criterios de información son procedimientos automáticos en los cuales utilizamos estos números, estos escalares, para escoger entre modelos. Un criterio de información bastante popular es el que se llama el criterio de información de Akaike, y probablemente escucharon hablar alguna vez en algún momento de este criterio. El criterio de información de Akaike nos dice, escoja el modelo que haga más chica esta expresión. Y esta expresión tiene acá un término, el primer término de acá, es 2 veces esta L chistosa, simplemente la log likelihood, es el valor de la función de verosimilitud evaluada en el máximo de ese modelo.
¿ya? Entonces, lo que nos están diciendo es, escoja el criterio como el modelo que haga lo más chico posible este término. Entonces, ¿qué haríamos? Estimamos el modelo 1, evaluamos esta expresión. Estimamos el módulo 2, evaluamos esta expresión, estimamos el módulo 3, 4, 5, 6, etcétera. Y tenemos 20 modelos y dentro de los 20 modelos nos quedamos con el modelo que nos dé el criterio de información más pequeño y con ese nos quedamos. Eso es lo que nos dice el criterio de información de Akaike. ¿Ok? ¿Qué es lo que trata de hacer este criterio de información? Por un lado, entonces, como vemos, el primer término, como les digo, traten de hacer lo más chico posible el criterio de información de Akaike. Entonces, por un lado, vemos que el criterio de información de Akaike es decreciente en la log likelihood. Es decir, cuando la likelihood va tendiendo a crecer, el Akaike va tendiendo a caer. Entonces, nos gusta tener modelos en los cuales la log likelihood va aumentando, obviamente porque es un modelo en el que en teoría estamos aportando más información a la descripción de los datos, ¿no es cierto? Entonces, esto sería como aumentar la bondad de ajuste, entre comillas, este término de acá. Pero por otro lado, nos penaliza el tomar grados de libertad. Cuando aumentamos regresores, esto nos va a penalizar. Entonces, acá tenemos este mismo trade-off que hemos discutido antes. Si es que la función de verosimilitud fuese normal, si los errores fuesen normales en el modelo de regresión lineal, se puede demostrar que minimizar, se puede demostrar, quiere decir, demuestren ustedes, se puede demostrar que el criterio de información de Akaike, el criterio de información de Akaike, minimizar el criterio de información de Akaike es lo mismo, es aproximadamente igual, que minimizar esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces tratan de demostrar que es efectivamente así. Pero minimizar esta expresión de acá, entonces escogen como modelo aquel que haga lo más chica posible esta expresión. Pero escoger un modelo que haga lo más chica esta expresión es escoger un modelo que haga lo más chica posible una expresión que es de la misma familia que esta de acá. Justamente esta misma familia, solo que con una constante igual a 2 en lugar de una constante igual a 1, que es lo que ocurría cuando escogíamos el modelo que maximice el cuadrado corregido. El modelo que maximiza el cuadrado corregido era el mismo modelo que minimizaba esta expresión con esta constante al lado del coeficiente de saturación igual a 1. Escoger bajo normalidad y linealidad del modelo, escoger el criterio de información de Akaike menor, es lo mismo que escoger el modelo que minimice esta expresión con el coeficiente asociado al coeficiente de saturación o la constante asociada al coeficiente de saturación igual a 2. Y por lo tanto podemos demostrar utilizando exactamente el mismo argumento de acá, solo que utilizando acá el criterio de información de Akaike, que el criterio de información de Akaike tampoco va a ser consistente, porque acá nos va a dar cuál es la probabilidad que una realización de una chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad sea menor que 2 veces k sub 2, en lugar de una vez k sub 2, que era el caso de cuando tratamos de maximizar el R cuadrado corregido. Y por lo tanto, entonces, nuestra conclusión final en este caso es que escoger el modelo que minimice el R cuadrado corregido, tampoco va a ser un criterio consistente de selección de modelos. ¿Ok? Bien. ¿Qué podríamos querer hacer entonces? Lo que voy a hacer ahora es voy a presentarles dos criterios de información que sí son consistentes. Es decir, dos criterios de información que a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande, escogen el modelo correcto con probabilidad 1, independientemente si el modelo correcto es el modelo 1 o si el modelo 2 va a escoger el modelo correcto con probabilidad 1 a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande. El criterio de información bayesiano también se llama el criterio de información de Schwartz y se lo describe como BIC, la misma marca de las, ¿cómo se llama acá? Los lápiz tinta que lo llaman. ¿Ok? Entonces, el criterio de información de Schwartz lo que hace es tratar de hacer lo más chica posible esta expresión, ¿ya? Y vean que, otra vez, si es que tuviésemos normalidad de los errores, se puede demostrar que el criterio de información que minimiza esta expresión va a ser más o menos igual al que minimice esta otra expresión de acá. Y como se ve ahora, esta expresión es parecida a la que teníamos antes en el primer término, de hecho es idéntica en el primer término. En el segundo término tiene también el coeficiente de saturación, pero el tercer término, a diferencia de la expresión anterior, tiene que en lugar de que sea una constante, que en el caso del R cuadrado corregido era igual a 1, y en el caso del criterio de información de acá, que era igual a 2, acá es el logaritmo de t. Y por lo tanto, esta expresión ya no es una constante, va aumentando cuando la muestra va aumentando. ¿Sí? ¿Ok?
Por lo tanto, entonces, una cosa que podemos demostrar es que si es que estamos otra vez bajo el supuesto de normalidad, etcétera, si el modelo 1 es el modelo correcto, es decir, si beta 2 es igual a 0, si beta 2 es igual a 0, sabemos que este test de razón de rectitud va a converger a una chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad. Entonces, si el modelo 1 es el correcto, W sub t va a converger a una chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad, a una variable aleatoria de distribución chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad. Por lo tanto, entonces, si yo dividiese esta variable aleatoria, este proceso W sub t, por el logaritmo de t, lo que va a ocurrir es que el numerador está convergiendo a una distribución chi cuadrado, y el denominador está divergiendo, porque el logaritmo de t diverge, ¿no es cierto? Cuando t va aumentando, el logaritmo de t también diverge. Por lo tanto, cualquier cosa que converge en el numerador dividido por algo que diverge, como esto está divergiendo, el que va a ganar es el que está divergiendo, ¿sí? Y por lo tanto, esta razón va a converger en probabilidad a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, si el modelo 1 es el modelo correcto, y decimos, vamos a escoger el modelo 1, si el criterio de información bayesiano del modelo 1 es menor que el criterio de información bayesiano del modelo 2, entonces nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad que este evento ocurra si el modelo 1 es el correcto? Pues la probabilidad que este evento ocurra, si el modelo 1 es el correcto, por lo mismo que hemos discutido antes, va a ser estas mismas cosas que hemos hecho antes acá, ¿ya? Solo que ahora la hacen con el bit, que es esta expresión de acá. Vamos a llegar a que la probabilidad que este evento ocurra es igual a la probabilidad que W sub t sea menor que K sub 2 por el logaritmo de t. Entonces, a diferencia del anterior caso, acá sustituimos en lugar de lo que teníamos antes, que era una constante, ahora en lugar de la constante colocamos el logaritmo de t. Y por lo tanto, entonces ahora podemos pasar a dividir el logaritmo de t. Y nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, utilizando el criterio de información bayesiano, va a ser igual a la probabilidad de que este proceso sea menor que k sub 2. Pero ya hemos visto que si el modelo 1 es el correcto, esta expresión de acá converge en probabilidad a 0. Por lo tanto, la probabilidad de escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, es lo mismo que la probabilidad que 0 sea menor que k sub 2, donde k sub 2 era el número de regresores que estaba eh, en x sub 2. ¿Sí? Entonces, si tenemos 3 regresores, por ejemplo, en x sub 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que 0 sea menor que 3? Bueno, la probabilidad que 0 sea menor que 3, la última vez que he chequeado, es 1. Y por lo tanto, entonces, la probabilidad de escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, tiende a 1 a medida que la muestra es arbitrariamente grande. ¿Cuál ha sido el secreto entonces? Es utilizar más o menos lo mismo, la misma penalidad que hemos utilizado antes, solo que hay que penalizar muchísimo más a la pérdida de grados de libertad o penalizar más la parte del coeficiente de saturación. Y tenemos que penalizarla de modo tal que la penalidad tienda a infinito a medida que la muestra va aumentando. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, todo esto ha sido simplemente para demostrar que si el modelo 1 es el modelo correcto, utilizar el criterio de información bayesiano nos va a dar la respuesta correcta. ¿Qué ocurre ahora si el modelo 2 es el correcto? Ahora, si el modelo 2 es el correcto, ocurre lo siguiente. Ocurre que W sub t ahora, que antes convergía a una chi cuadrado con K sub 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces, esto es así solo bajo la hipótesis nula, solo si el modelo 1 es el correcto. Pero si el modelo 2 es el correcto, es decir, si beta 2 no es 0 y si x2 pertenece al modelo, quiere decir que la diferencia entre la suma de cuadrados de residuos del modelo 2 y el modelo 1, o la diferencia entre estas dos cosas, no va a tender a 0 a medida que la muestra aumente. ¿Por qué? Porque el modelo 2 es el modelo correcto y beta 2 no es 0. Entonces, esto va a tender a algo que es una diferencia positiva. O perdón, una diferencia, claro, positiva, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, esta expresión de acá, que convergía una chi cuadrado cuando el modelo 1 era el correcto, cuando el modelo 2 es el correcto, esta expresión de acá, W sub t, no va a converger a una chi cuadrado, sino que va a diverger a infinito. Y va a diverger a una velocidad lineal por el t de acá. Por lo tanto, entonces,
Esta expresión de acá, que convergía en probabilidad a cero, cuando el módulo 1 era el módulo correcto, ahora, cuando el módulo 2 es el correcto, W sub t diverge a infinito. Y el logaritmo de t también diverge a infinito. La pregunta es, cuando las dos cosas divergen, ¿cuál diverge más rápido? Para saber cuál va a ganar. Si el denominador diverge más rápido, entonces esta expresión va a converger a cero, que es lo que ha ocurrido justamente acá. ¿No es cierto? El denominador estaba divergiendo, el numerador convergía a algo, entonces como el denominador diverge más rápido, entonces el denominador gana, entre comillas, y por lo tanto esta diferencia va a converger a cero. Pero ahora, lo que ocurre acá es que el denominador diverge y el numerador también diverge, cuando el módulo es el correcto. Pero el numerador converge linealmente. En cambio, el denominador converge con velocidad del logaritmo. El logaritmo es una transformación monotónica, pero es una transformación que aplana la curva. Por lo tanto, el numerador diverge más rápido que el denominador. Como el numerador diverge más rápido que el denominador, si el módulo 2 es el correcto, entonces ahora, cuando el módulo 2 es el correcto, esta expresión va a tender a infinito, no va a tender a cero. Y por lo tanto, entonces, cuando yo haga lo mismo que he hecho antes, solo que ahora veo cuál es la probabilidad de escoger el modelo 2. Si el modelo 2 es el correcto, va a ser lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga que el criterio de información bayesiano del módulo 2 sea menor que el criterio de información bayesiano del módulo 1? Entonces, si hacemos eso mismo de acá, ahora lo que estamos haciendo es cambiar el signo de la desigualdad. Antes esto era menor, ahora va a ser mayor. Y ahora lo que ocurre es que esta expresión de acá tiende a infinito cuando el módulo 2 es el correcto. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger el módulo 2 si el módulo 2 es el correcto, utilizando el criterio de información bayesiano? Va a ser igual a la probabilidad de que ocurra el evento que infinito sea mayor que k sub 2. ¿Cuál es la probabilidad de que infinito sea mayor que cualquier número? 1. Y por lo tanto, entonces, si el módulo 2 es el módulo correcto, el criterio de información bayesiano va a escoger el módulo 2 con probabilidad 1. ¿Ok? Bien. Un criterio de información que a mí, en lo particular, me gusta más que el criterio de información bayesiano es el criterio de información que se llama criterio de información de Hannan-Quinn. El criterio de información de Hannan-Quinn también es un criterio consistente y es un criterio que está entre el criterio de información de Akaike y el criterio de información bayesiano. Porque la penalidad que entrega, o sea, es exactamente la misma expresión que teníamos antes en el término de acá, y en el término del otro lado tiene una parte que es la criterio de información de Akaike, que es el 2 veces esto, y tiene otra parte que se parece un poco al criterio de información bayesiano. El criterio de información bayesiano toma como penalidad el logaritmo de t. Acá toma como penalidad el logaritmo del logaritmo de t. Entonces, esta expresión de acá diverge, pero diverge un poco más lento de lo que diverge el logaritmo de t. Y por lo tanto, penalizamos esta parte acá, pero no la penalizamos tanto como la penalizamos con el criterio de información bayesiano. Y por lo tanto, dado que es costoso eliminar una variable relevante, ¿no es cierto? Sabemos que las penas del infierno nos caen cuando omitimos una variable relevante, entonces nos gustaría que haya más costo en eliminar un modelo en el que incluimos variables, porque sabemos que si bien hay un costo en precisión en incluir variables irrelevantes, hay un costo mucho mayor en excluir variables relevantes. Y por lo tanto, el criterio de información de Hannan-Quinn lo que hace es que entrega una penalidad un poco menos fuerte a incluir regresores que el criterio de información de Schwartz. Y por lo tanto, este criterio, que también es consistente, demuéstrenlo con calma en su casa, demuestren que el criterio de información de Hannan-Quinn también es consistente, es un criterio que nos entrega el modelo correcto con probabilidad 1 también. Y por lo tanto, típicamente yo tiendo a preferir el criterio de información de Hannan-Quinn a los otros. ¿Ya? En la tarea tienen que ustedes que, les pediría que empiecen a trabajar en la tarea lo antes posible. En la tarea 1 no fue muy bien, entonces les pediría que empiecen a trabajar con la tarea 2 lo antes posible. En la tarea justamente les pido que traten de experimentar con distintos posibles modelos, distintos posibles regresores y traten de escoger entre estos modelos, ¿ok? Bien, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es algo muy simple, que simplemente si tuviésemos que escoger entre el modelo 1 y el modelo 2, bueno,
calculamos el criterio de información, por ejemplo, de Akai, que en el modelo, perdón, criterio de información de Hanan Quinn con el modelo 1, criterio de información Hanan Quinn con el modelo 2, y comparamos entre los dos modelos. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo que comparar entre varios posibles modelos? Entonces, supongan que ustedes tienen los posibles regresores para Y son K regresores. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, ok, yo voy a tratar de decir, el modelo 1 es un modelo en el que eh, solo incluyo la variable x1. El modelo 2 solo incluyo x1 y x2. El modelo 3 solo incluyo x1, x2 y x3. El modelo K hasta el modelo K en el que incluyo todos los regresores. ¿Sí? Entonces acá tendría K regresores y por lo tanto estimo K modelos y comparo los K modelos. Pero alguien diría, bueno, pero ¿por qué hemos escogido estos modelos? ¿Y por qué, por ejemplo, no solamente X1 o solamente X2 o X1 y X4 o X1 y X8 o X1 y Entonces, todas las posibles combinaciones de modelos que podríamos hacer cuando tenemos K regresores podría llevarnos a que tengamos que estimar muchos modelos. Ejemplo, supongamos que tenemos 10 posibles candidatos a regresores, 10 posibles variables que creemos que pueden pertenecer al modelo. Teniendo 10 posibles candidatos, hay 2 a la 10 posibles combinaciones de modelos, es decir, que tenemos más de 1000 posibles modelos que deberíamos estimar y tenemos más de 1000 posibles modelos que considerar. Entonces tenemos que considerar todas las posibles combinaciones de modelos, estimar los 1024 combinaciones de modelos y con eso escoger aquella que nos minimice el criterio de información de Schwartz o el Alan Quinn, por ejemplo. Si tuviésemos 20 posibles regresores, con 20 posibles regresores, que no es descabellado, con 20 posibles regresores tendríamos más de 1.000.000 de posibles modelos, 1.000.000 de posibles combinaciones de modelos. Y por lo tanto, entonces, esto puede ser computacionalmente bastante complejo. Tener 20 posibles regresores puede implicar que tengamos que estar estimando 1.000.000 o más de 1.000.000 de modelos. En la tarea, por ejemplo, creo que van a tener que estimar, no recuerdo, pero probablemente unos 2 a la cuarta o 2 a la quinta posibles modelos. Entonces, puede ser computacionalmente costoso hacer eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, un punto que es importante es tomar en cuenta que no es incorrecto hacer esto y siempre es importante tomar en cuenta la pregunta que queremos responder. Si la pregunta que queremos responder es, tenemos un tincazo, una teoría, y nuestra teoría es que el modelo 1 es el correcto, entonces eso es distinto a criterio de selección. Cuando queremos hacer inferencias porque tenemos una predilección, creemos en un modelo y solo lo rechazamos cuando la evidencia es contraria a eso. Si somos agnósticos y no sabemos cuál es el modelo correcto y queremos escoger entre modelos, entonces sí entramos a criterios de selección de modelos y ahí, por ejemplo, estimamos los, yo qué sé, el millón 48.576 modelos distintos, estimamos o computamos 1.048.576 criterios de información bayesianos y escogemos aquel que nos minimiza el criterio de información bayesiano. Un punto muy importante para escoger criterios de información es que necesitamos siempre que la variable dependiente de los modelos sea exactamente la misma. No puede cambiar la variable dependiente entre el modelo 1 y el modelo 2. Entonces, por ejemplo, si yo incorporo regresores y acá he tomado menos datos, entonces acá tengo que también quitar los mismos datos, porque la variable dependiente tiene que tener el mismo número de observaciones y la misma variable dependiente, exactamente las mismas observaciones de la variable dependiente. Si es que yo cambio algo ahí, no voy a poder comparar los modelos, los criterios de información. Los criterios de información tienen que tener exactamente la misma variable, exactamente las mismas observaciones. ¿Bien? Entonces, si es que yo quiero hacer esto, entonces puede ser que esto sea computacionalmente bastante demandante. Un punto que es importante de tomar en cuenta, y con esto terminamos la clase hoy día, un punto que es bastante importante, y también terminamos el tema 2, y por lo tanto, terminado el tema 2, como quedamos, el control del tema 2 sería el próximo lunes. Em, una de las cosas que van a ocurrir es que cuando nosotros trabajamos con este tipo de modelos, cuando tenemos muchos modelos con los cuales podemos trabajar, vamos a tener que muchas veces incurrir en lo que se llaman búsquedas de especificaciones. Es decir, si tenemos una teoría que es relativamente vaga respecto a qué variables pertenecen al modelo y cuáles no, entonces lo que nosotros podemos hacer es tener muchas variables y podemos tratar de utilizar esas variables. ¿Ok?
y tratar de con ellas llegar a tomar, a tratar de evaluar resultados. Una cosa que es muy importante cuando hacemos eso es que tenemos que tomar en cuenta qué efectos tiene el tratar de el masajear, entre comillas, una misma base de datos para tratar de llegar a resultados. La práctica de utilizar una base de datos para tratar de, en este ejemplo, por ejemplo, correr 1 millón de regresiones y quedarse con un modelo en particular, teniendo tantas posibles combinaciones de modelos, es que acabamos en una práctica que se llama de data mining, también se llama data snooping, data grabbing, data fishing, etcétera. Tiene varios nombres esta cosa, ¿no es cierto? Y de hecho ustedes probablemente conocen o han escuchado hablar de este tipo de casos en los cuales tenemos el problema eh, de modelos en los cuales tratamos simplemente de utilizar algoritmos o inteligencia artificial y con eso tratar de hacer data mining y con eso tratar de llegar a regularidades empíricas. Hay un peligro muy latente y muy importante en hacer eso. Nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre que nosotros, antes que otra cosa, somos economistas. Y por lo tanto, los economistas debiesen ser mejores que monos entrenados, que son los estadísticos u otro tipo de personas. Si estamos tratando de resolver un problema económico o econométrico, entonces nosotros tenemos ventaja respecto a los estadísticos, que solo saben estadística. Nosotros además sabemos economía y por lo tanto sabemos condicionar el tipo de variables con las que podríamos trabajar. Sin embargo, de todos modos hay siempre un riesgo en hacer esto. Ejemplo, supongan que ustedes están tratando de estimar una función de demanda de dinero. Entonces tienen los saldos monetarios reales por un lado y saben que los saldos monetarios reales dependen de una variable de escala y dependen del costo de oportunidad de mantener dinero. Entonces ustedes dicen, bueno, la variable de escala debiese ser ¿qué? Debe ser el PIB o el consumo de bienes no durables, etcétera. Entonces ustedes pueden decir, bueno, voy con un modelo en el cual estime con el PIB, otro modelo que estime con el consumo, otro con el consumo no durable. Después dicen, bueno, también depende del costo de oportunidad de mantener dinero, la tasa de interés. Bueno, pero ¿dónde está la tasa de interés? Dios no me dice cuál es la tasa de interés, yo tengo que ir a buscarla. Entonces, en los datos, ¿qué tasa de interés utilizo? Utilizo la tasa de interés pasiva, la tasa de interés activa, utilizo la tasa de interés pasiva promedio del sistema, utilizo la tasa de interés del banco más grande, utilizo la tasa de interés para papeles cortos, utilizo interés para papeles largos, utilizo... ¿qué utilizo? Entonces, aún en ese ejemplo tan simple, en el que está, la teoría nos dice más o menos el tipo de variables que deben estar, lo que ocurre muchas veces es que no nos dice cuál es la contraparte empírica a la parte teórica que tenemos. Y por lo tanto, alguna vez puede ser que nosotros, mira, agarramos 4 variantes de tasa de interés y tenemos un prejuicio. Creemos que la demanda de dinero no debería depender de la tasa de interés. Entonces, lo que hacemos es corremos 10 regresiones con distintas variables o proxies de tasa de interés y nos quedamos con la proxy que nos dio el resultado que nos gustó, entre comillas. Y reportamos ese como nuestro resultado. Que la teoría no nos ha dicho cuál debe ser la variable, hemos sido poco transparentes al aplicar ese resultado. De hecho, muchas veces ocurre eso. Corremos 20.000 regresiones y nos quedamos con 2 o 3 que nos gustaron, porque los signos razonablemente hacen sentido, etc. Pero no es porque la teoría nos haya dicho, corre esta regresión y punto. Eso sería cuando hacemos inferencia. Eso es lo que hacemos típicamente, ¿no es cierto? Es como si Dios se abriese el cielo, Dios nos dice, el modelo es Y igual a X beta más U. Acá está Y, aquí está X, corre el modelo. Dios nos ha dado la especificación y Dios nos ha dado las variables. En la vida real, Dios no nos da la especificación, por lo tanto tenemos que hacer selección de modelos y Dios tampoco nos dice cuáles son las variables y tenemos que escoger entre variables. Entonces muchas veces ocurre que, por ejemplo, eh, alguien dice, alguien inconscientemente ha hecho data mining, data snooping o data grabbing y no se ha dado cuenta que lo ha hecho. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nos dice, dadas limitaciones en el espacio, solo presentamos algunos, reportamos algunos modelos. Lo que eso quiere decir es, mira, he estimado 1000 modelos y la verdad es que me han gustado estos 3 y presento estos 3. Pero no estoy reportando los 997 otros estimaciones en las cuales he llegado a resultados completamente distintos a lo que la teoría decía en mi trabajo. O también podríamos decir, las variables que incluimos se determinan de acuerdo a una búsqueda sobre la misma base de datos, ¿no es cierto? O dado que no tenemos una teoría a priori, entonces nosotros dejamos que los datos hablen. Esa es otra manera de decir eso.
lo que estamos diciendo ahí es lo mismo. Hemos hecho esto muchas veces y estamos presentando lo que nos gusta, pero no estamos presentando el proceso de búsqueda al que hemos llegado. ¿Cuán robusto es lo que estamos diciendo respecto a cambios marginales en la muestra o escoger otra variable en lugar de la que hemos escogido? Y quiero terminar diciendo que esto puede ser muy peligroso presentando un pequeño ejemplo que me gusta presentar en los cursos. Supongan que a ustedes les llega un mail de una consultora que se llama Nosotros Proyectamos el Futuro Limitada, y estos señores dicen que tienen un equipo de, yo qué sé, 3 econometristas, 4 físicos nucleares, 5 matemáticos, 2 expertos en ciencias sociales, algún sociólogo que también hace falta, un psicólogo por ahí, y que han hecho con su equipo multidisciplinario y viendo modelos y todas las cosas que predicen que el tipo de cambio va a subir la próxima semana. Atentamente, nosotros predecimos el futuro limitada. Bueno, ustedes reciben ese mail y ustedes no hacen mucho caso, pero por curiosidad miran el periódico y la próxima semana el tipo de cambio efectivamente sube. Al día siguiente les llega un correo de la consultora y les dice, estimados señores, como vieron, nuestro modelo predijo perfectamente lo que ocurrió. Acá, dada la coyuntura actual, hemos hecho una nueva corrida con nuestro modelo, hemos sofisticado nuestro modelo económico, predecimos que la próxima semana el tipo de cambio va a volver a subir. Atentamente, predecimos el futuro limitado. Próxima semana, ustedes miran el periódico, tipo de cambio vuelve a subir. Estos tipos parece que tienen algo. Al siguiente día reciben otro mail y el mail les dice, ahora sí ha habido un cambio, los sentimientos del mercado, el tipo de los fundamentales en China y no sé qué otras historias más, predecimos que el tipo de cambio va a caer la próxima semana. Atentamente, nosotros predecimos el futuro limitado. E increíblemente, la siguiente semana el tipo de cambio cae. Obviamente a la cuarta semana les llega un correo donde dice, muy bien señores, ustedes se han visto cuán buenos son nuestros modelos, nuestros expertos y todo ese tipo de cosas, y por lo tanto, si les interesa seguir recibiendo periódicamente nuestras predicciones respecto al mercado, suscríbanse con nosotros enviando $50 a esta cuenta corriente, ¿no es cierto? Bueno, y ustedes envían el correo y ¿qué creen que va a pasar la siguiente semana? La siguiente semana no va a existir nunca más un correo que les va a llegar. ¿Y por qué? ¿Cómo estos señores han hecho esto? Este es el fraude del príncipe nigeriano, pero aplicado a econometría. Lo que ha ocurrido es que estos señores han conseguido 2.000 direcciones de correo electrónico. A 1.000 de estas direcciones les ha mandado un mail diciendo qué tipo de cambio iba a subir y a 1.000 les ha mandado un correo diciendo qué tipo de cambio iba a caer. Obviamente, si el tipo de cambio subió, a los que les dijo qué tipo de cambio iba a caer, nunca más los contactaron. Pero a los 1.000 con las que les dijeron qué tipo de cambio iba a subir, ahora a 500 les dicen qué tipo de cambio va a subir y a 500 les dicen qué tipo de cambio va a bajar. Como resultado, el tipo de cambio ha vuelto a subir, por ejemplo. Entonces, en ese caso, de los 500, con 250 tienen un récord perfecto hasta ahora. ¿Qué hacen la siguiente semana? A los 200, de los 250 a 125 les dicen que el tipo de cambio va a subir y a 125 les dicen que el tipo de cambio va a bajar. ¿Qué va a ocurrir? Con 125 de los 1.000 iniciales no se han equivocado nunca. De los 2.000 iniciales no se han equivocado nunca. Y por lo tanto, entonces, tiene los 125 y a los 125 les dice, deposíteme $50. Siempre va a haber algún cretino, van a haber 10 tontos ahí que van a caer y 10 de los 125 van a caer y con eso hemos ganado $500 mandando 3 correos electrónicos durante 3 semanas, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es que ustedes hubiesen sabido el algoritmo mediante el cual hacía predicciones, estos nuestros amigos de nosotros conocemos el futuro limitada, ustedes obviamente nunca le hubiesen dado un peso a estos tipos, los hubiesen puesto en spam directamente, ¿no es cierto? Pero como no han visto el proceso y solo han visto los resultados acá de dice que iba a subir y subió, dice que iba a subir y subió, dice que iba a bajar y bajó, ustedes dicen estos tipos realmente tienen un modelo espectacular. Lo mismo ocurre cuando ustedes experimentan sobre una misma base de datos con muchas variables y ustedes no son transparentes respecto al proceso de búsqueda. Ustedes pueden haber hecho
inconscientemente lo mismo que han hecho estos señores. Ustedes han escogido la especificación o el resultado que les gustó de acuerdo a sus prejuicios, pero no es necesariamente la opción más obvia o la manera en la que deberíamos haber estimado este modelo. Por lo tanto, entonces, como nuestro querido Spider-Man, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, el, los grandes avances tecnológicos que permiten que podamos correr 1 millón de regresiones en milésimas de segundo, hace que tengamos que también ser tremendamente responsables respecto a los procesos de data mining y data phishing que hacemos. Si nosotros no sabemos y somos agnósticos respecto a lo que estamos haciendo, ese agnosticismo también tiene que proyectarse en la manera en que reportamos los resultados y en la manera en que reportamos nuestros test estadísticos. Y de hecho, la inferencia debe hacerse de un modo distinto si es que hacemos un masajeo muy profundo en una misma base de datos. No está mal hacer data mining, no está mal hacer data grabbing, no está mal hacer data phishing, no está mal si es que no conocemos la estructura, intentar recuperarla. Lo que está mal es ser selectivo respecto y poco transparente respecto a la búsqueda que hemos hecho en estos casos. ¿Ok?